Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Programa arquitectónico. La visión del arquitecto Jorge Ballina. Introducción. El presente material visual contiene información que apoya a la UEA, Análisis y Métodos Cuartos, Planeación y Programación Arquitectónica. La UEA de los talleres del tronco profesional del programa de estudios de la licenciatura en arquitectura de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de UAM Azcapotzalco. Uno de los objetivos de dichas UEA es que los alumnos adquieran los conocimientos teórico-prácticos que les permitirán comprender el proceso del diseño arquitectónico. Por consiguiente, en base al análisis urbano-arquitectónico que los alumnos hayan realizado y a los conceptos y elementos que comprenden dicho proceso, al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de elaborar proyectos arquitectónicos viables que se integren de manera coherente al entorno urbano. Comprenderán el programa arquitectónico como un proceso complejo que acompaña el proceso creativo y no constituye una receta de elaboración, sino un proceso de ida y vuelta que analiza y se transforma de acuerdo al objeto de diseño y al proceso en que se desarrolla. La arquitectura tiene la capacidad de transmitir una cantidad extraordinaria de sonoridades existenciales a lo más profundo de nosotros mismos. Para analizarla, tratándose de una obra que es al mismo tiempo una obra de arte y una obra de la tecnología, podemos encontrarnos con un proceso analítico que solo pretende encontrar los significados de las partes. Para evitar esto, hay que relacionarlas siempre con el todo, para tener una visión integrada, armoniosa. El método de estudio puede resultar útil al arquitecto y se configura como un proceso que se aplica en dos sentidos: cuando el diseñador inicia su proyecto arquitectónico o cuando se trata de analizar una obra existente que intenta encontrar retrospectivamente a la necesidad primaria que debía resolver su creador. Esta puede convertirse en una salida liberadora para profundizar en el porqué y en el cómo de la arquitectura, siempre y cuando esta metodología sea flexible y no pierda de vista a la obra como un todo integrado. Cultura. Los hombres, al convivir en una realidad, adoptan una manera colectiva de vivir, una forma de vida común. Todos los hombres somos muy diferentes, sin embargo, todos los hombres, por ser hombres, somos esencialmente iguales. El hombre, al vivir, es la voz clara que nos habla de su comunidad. Estas actitudes que refleja son productos de una posición en la vida, de un ordenamiento de valores que orientan su existencia. El hombre, por necesidad, vive en comunidad. Se une a un grupo y adopta con él una posición en la existencia. Una posición ante la vida lleva necesariamente implícita una elección entre varias posibilidades. La decisión de adoptar una actitud determinada es personal, pero el hecho de vivir en un grupo social hace que esa posición sea también comunitaria. En cada época de la historia se establece una jerarquía de valores. Este ordenamiento consciente de principios estéticos, morales, políticos, económicos, etc., da un carácter definido a una conducta cultural. El hombre, en un tiempo y en un espacio, le da existencia y estructura a la cultura. La cultura, como sistema común de vida, adaptación del hombre a su medio ambiente y a sus necesidades económicas, no implica que éste sea sometido voluntariamente a la acción de su medio. Existe un proceso de interacción que se modifica en el medio al mismo tiempo que es moldeado por éste. Hay algunos elementos que forman y modifican la conducta humana. Por ejemplo, el medio ambiente físico, la sociedad, el factor económico, el pensamiento o la filosofía. El pensamiento es el factor determinante para liberar al hombre de una ciega dependencia a su medio. Manejando mecanismos de autorreflexión e investigación, permite nuevas interpretaciones y conocimientos, lo que posibilita a una vida continua de evolución. La historia a lo largo del tiempo es la historia de los cambios en la noción que el hombre va teniendo de la realidad. Todo intento por conocer un grupo humano se realiza acudiendo a las fuentes documentales. Todo intento por conocer un grupo humano debe observar los siguientes aspectos: ubicación, lugar, destino, pensamiento, sociedad,
recursos y medios. Mito y pensamiento. Acercarse a la historia, a los documentos históricos con una actitud sana, sin prejuicios, sin reservas, permite formar una conciencia analítica al estar ante fuentes de información que fueron generadas con una actitud ante la vida diferente a la nuestra en el presente. En las sociedades antiguas religiosas, los fenómenos se entendían como fugaces destellos dentro de un amplio universo intemporal sujeto a la intervención divina. Relacionaba su experiencia personal con los mitos que se contaban acerca de los dioses. Cuando la verdad radica en la revelación e intervención divina, es fundamental el valor de lo milagroso. La creación de un mito es la respuesta humana a la búsqueda de seguridad. La vida conlleva a la búsqueda de explicaciones, de comprender aquello que nos intriga, que nos intranquiliza. Partimos de nuestra ignorancia con la esperanza de encontrar siempre una respuesta. La inseguridad obliga a crear mitos, que son la forma de crear un código que nos permita cartografiar experiencias. Cuando no hay respuestas, es necesario recurrir a lo milagroso o a la magia, que nace de la impotencia que pide la intervención de algo o de alguien que auxilie el límite del poder humano. La formación de una cultura es el juego del mito desmitificado, el arduo trabajo de comprender los fenómenos inicialmente inexplicables. El mito no es necesariamente verdad ni mentira, su validez depende de que si cumple como código cartografiador de experiencias. La inseguridad es la dimensión de nuestra existencia, que posibilita nuestra capacidad de elección, nuestra capacidad de riesgo. En la medida en que aumenta nuestra educación, nuestro conocimiento, nos hacemos conscientes de nuestra ignorancia. Es una posición sana que nos permite comprender que es mucho lo que nos falta por conocer. Para estudiar históricamente una civilización se requiere poner a prueba el material histórico con el mismo con el que sabemos de otras civilizaciones con el sentido común. Al enfrentarnos a una cultura, debemos enfrentarnos inevitablemente al pensamiento mítico-mágico que se utiliza el símbolo como herramienta para codificar y desde luego lo miraremos a través de nuestro sentido moderno del valor. La distancia en el tiempo nos permitirá verlo sin prejuicios y obtener una crítica valorativa al compararla con otros. Debemos entonces comprender cómo pensaban, familiarizarnos con sus formas de hacer, de enfrentar los problemas y de concebir el mundo. Descubrir que existe coherencia en el pensamiento y que es distinta a la nuestra. Al estudiar otras culturas y otros pueblos, en distintas épocas extenderemos una sombra de crítica valorativa sobre nuestros propios hechos. La información sobre la cultura se nos transmite en términos de ubicación, destino y recursos, y dado que la arquitectura es una respuesta a una conducta cultural de grupo, deberá responder también en términos de una ubicación, un destino y unos recursos que definen un tiempo histórico concreto. La arquitectura en cada época intenta responder a las demandas del hábitat de una comunidad con un uso, una imagen formal y un modo de edificar. El espacio arquitectónico responde a un mundo de imágenes que toda sociedad tiene en formas verbales y no verbales. La arquitectura es una forma construida y se expresa físicamente el contenido de las creencias, las ideas y los conceptos de esas imágenes. Las civilizaciones aparecieron con el descubrimiento de las leyes naturales y la implícita colaboración humana con las fuerzas de la naturaleza. El concepto de civilización va ligado al concepto social de ciudad, idea de edificación, de modificación del medio ambiente natural, de construcción de un medio ambiente artificial ligado a una cultura, una sociedad en movimiento perpetuo. La arquitectura como expresión de una cultura recorre el mismo camino de continuo trance de mutación. La producción de imágenes de una sociedad se hace tangible en espacios y formas que adoptan un carácter de símbolos con diferentes significados. El proceso de proyecto. El arquitecto, a través del análisis, intenta detectar, evaluar e interpretar la demanda de que el grupo social en el que vive desea ser satisfecha. El usuario plantea una necesidad de espacio construido habitable que encierra contenidos complejos que requieren precisarse para así poder darles una solución adecuada.
La proposición que el arquitecto presenta como solución afectará definitivamente al medio y a la gente que llegue a habitar e influirá en su conducta. Una solución arquitectónica propone nuevas estructuras de relación que afectarán de una o varias maneras a los usuarios y a su entorno físico y social. De ahí la necesidad de analizar detenidamente la demanda, analizando cuidadosamente la información en términos de ubicación, destino y recursos. Categorías de la demanda: ubicación, medio físico, ambiente natural, topografía, geología, ecología, asoleamiento, lluvia, nieve, viento, edafología y clima. Entorno artificial: características del medio físico alterado por el hombre. Estudiar el medio físico natural, equilibrar las relaciones del entorno natural y el entorno modificado. Acceso al lugar, vialidades, tráfico, construcciones aledañas a la ubicación, época de construcción, calidad de la construcción. Calidad del diseño, grado de deterioro y necesidad de rehabilitación, tipologías de la construcción, densidad de la población, infraestructura y servicios, dimensionalidad de las construcciones, características proyectuales de las construcciones, el estilo, concepto arquitectónico, esquema de solución, manejo de la forma, espacios y cualidades de orden, métrica, figura y secuencias. Grado de contaminación. Medio cultural: constituido por condiciones del lugar geográfico, características socioeconómicas, jerarquía de valores, coincidencia de histórica, historia general, microhistoria, tradición, factores de cambio, entender su forma de vida y que se traduce en actividades que requieren un espacio arquitectónico donde llevarse a cabo. Destino. El destino es el objetivo primordial que da los lineamientos de la necesidad por resolver. El destino deberá comprenderse en su esencia estructural. Será uno de los parámetros que la arquitectura deberá plantearse para resolver sus exigencias. Toda obra arquitectónica es creada para el hombre. Su objetivo primordial procurará satisfacer al máximo las condiciones de la calidad de vida que debe tener todo hábitat humano. Las sociales: ámbitos de interacción y participación social, ámbitos que propicien la seguridad personal, ámbitos que propicien las sanas relaciones sociales, ámbitos que faciliten la movilidad social y la superación personal, accesibilidad a servicios públicos, ámbitos que propicien la integración social y el respeto a las minorías. Económicas: espacios que propicien múltiples actividades de trabajo, accesibilidad a la infraestructura de servicios, ámbitos que propicien el acceso a empleos y formación continua, ámbitos que faciliten el mejoramiento de los estándares de vida. Intelectuales y culturales: ámbitos que estimulen el desarrollo intelectual, que propicien un alto nivel educacional, conservación y desarrollo de tradiciones culturales y de patrimonio, integración y desarrollo de sentido de comunidad, accesibilidad y protección del entorno natural, accesibilidad a entornos de fomento de la cultura del ocio y de la recreación. Recursos: son los medios disponibles para concretar una propuesta de solución a la demanda del usuario. Factor económico, que no se refiere solamente a la capacidad monetaria y a la forma de administrarla, sino a los otros medios de considerar: tiempo o el modo de hacer las cosas, necesariamente ligado a los materiales de construcción y sistemas de constructivos. Optimizar los recursos. Categorías de la respuesta arquitectónica. La demanda del usuario tiene 3 categorías: la ubicación, destino y recursos. El arquitecto debe responder estos 3 aspectos resolviendo a lo que concierne a la función, expresión y construcción. En este momento de la demanda, el arquitecto deberá definir un retoque personal sobre los requerimientos de los clientes y determinará un concepto arquitectónico. El partido o partido inicial es la necesidad ineludible de formar una postura individual en función de la propia organización de valores que definirá espacialmente nuestro proyecto.
A partir de esto se organizará el programa arquitectónico que contendrá las necesidades a resolver, físicas del entorno, sociales, espirituales, etc., con forma y espacio. El programa en su desarrollo puede dar lugar a múltiples soluciones y dentro de esta exploración se elegirá aquella que mejor cumpla con los requisitos planteados. La función del programa arquitectónico es la propiedad que tiene la arquitectura de satisfacer un uso. La función vista de forma integral posee aspectos estéticos, técnicos y económicos. A mayor complejidad de las actividades a desarrollar, existirá una mayor complejidad en los espacios arquitectónicos. Se hace una investigación de edificios análogos, se realizan entrevistas con el cliente, el arquitecto puede hacer aportaciones a las actividades propuestas por el cliente, se define las compatibilidades entre las distintas actividades con el fin de obtener agrupamientos, esquema opcional. Por último, se determinan e identifican espacios requeridos para estas actividades. Propiedades estructurales de la forma. Figura es un sinónimo de contorno, manifiesta el equilibrio de la forma, nos hace percibir su estructura y jerarquización de elementos principales y complementarios. La forma se genera en un juego de la geometría partiendo de un concepto simple, cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, hasta el desarrollo de uno más complejo, que puede ser combinatorio o generatorio de formas más complejas. Dimensión. Longitud, ancho, profundidad. Del juego de sus dimensiones surge la proporción entre ellas y los distintos elementos. Color y textura. Matiz, intensidad, tono, texturas, luz y sombra. Disposición, ubicación, organización y versatilidad. Significado. La forma tiene expresividad. Es una imagen visual, concreta, percibida por el hombre y en la medida en que es percibida tiene significado. La forma se capta primordialmente a través del sentido de la vista. Estas imágenes tienen inmediatamente resonancias en nuestra memoria y son transformadas en símbolos. La arquitectura se mueve en el campo de la comunicación visual y aprovecha su impacto expresivo. Propiedades visuales de los elementos que definen el espacio. Orden, eje, simetría, asimetría, repetición, ritmo y redes. Jerarquía. Se obtiene de las intenciones del proyecto conceptual. Refleja los grados de importancia de los contenidos formales, funcionales y simbólicos. Métrica. Proporción. Establece un sentido de orden y equilibrio entre todos los elementos de la forma visual. Dimensión y escala. Entorno. La relación con el entorno requiere también de un ordenamiento y jerarquización de conjunto, configuración de espacios abiertos y cerrados, formas que contienen a esos espacios, accesos, espacio-tiempo. Los espacios arquitectónicos se vinculan unos con otros, se articulan secuencialmente y para percibirlos hay que recorrerlos. Para percibir el espacio arquitectónico, entonces se necesita tiempo.